información es poder. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información es poder. Vemos de una vez este dato económico, la economía de Bolivia. Bolivia, el Estado, creció un promedio de 5% en 8 años y lidera el crecimiento en América Latina. Lo reseñó incluso el presidente Evo Morales. Así empezamos. El mandatario boliviano resaltó los logros del modelo económico social comunitario productivo, que está basado en el crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos naturales. Propuesta de la bancada junto a los movimientos sociales, la bancada de la base junto a los movimientos sociales. Con lo que estaba empezando eran como $600 millones renta petrolera el 2005. El año pasado, la renta petrolera, 5.459 millones de dólares de renta petrolera. Esa es la lucha del pueblo boliviano y la conciencia del pueblo boliviano. De 600 a más de 5.000 millones de renta petrolera. Imagínense, hermanas y hermanos. Y ahora preguntarnos a los presentes, a los oyentes, en 20 años de privatizaciones, mal llamada capitalización, ¿cuánto nos robaron? Por su parte, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dijo que hacia el año 2025, cuando se celebra el bicentenario de la independencia del país, Bolivia se convertirá en una potencia continental, gracias a una suma exitosa de liderazgo presidencial, nacionalización de hidrocarburos y protagonismo en los movimientos sociales. El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia precisó que las exportaciones crecieron en un 6,9% en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del año 2013. Las ventas al exterior se incrementaron hasta 6.500 millones de dólares, de los cuales 47% equivalen a la exportación de gas. Por otro lado, la inversión pública ha crecido más del 900% desde el año 2006. Antes de la llegada del presidente Morales al poder, el 70% de la inversión pública en el país provenía de créditos y cooperación internacional. Para el año 2005, la inversión fue de 629 millones de dólares y el año pasado fue de 4.500 millones de dólares. Agreguemos que la hoja de ruta del Estado Plurinacional de Bolivia es la Agenda Patriótica 2025, con 13 pilares que apuntan hacia el vivir bien. Uno de los pilares de la agenda patriótica es la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del mercado capitalista. Con este pilar, Bolivia busca abandonar para siempre la herencia neoliberal y colonialista de ser solamente un país dependiente de los hidrocarburos y la minería. Para el año 2025 se estima que Bolivia sea productor y transformador de alimentos, artesanía y exportará productos con valor agregado, con incremento de la producción agrícola donde al menos la mitad de la producción dependa de los aportes de pequeños productores y organizaciones comunitarias. Este pilar de la agenda patriótica además aboga por el incremento del empleo formal y el aprovechamiento de los beneficios de los tratados comerciales, dando prioridad a la producción local y sin dependencia y sometimiento a los intereses extranjeros. Vemos de una vez este dato económico, la economía de Bolivia. Bolivia, el Estado, creció un promedio. Este conflicto entre Israel y Hamas continúa en punto muerto en estos momentos porque por tercera mañana consecutiva sigue la calma en la frontera entre Israel y Gaza, pero la tensión, por supuesto, sigue latente. Faltan menos de, creo que son 19 horas para que finalice la tregua auspiciada por Egipto y precisamente esto es lo que sabemos sobre la situación. Las negociaciones para ponerle fin al conflicto continúan en el Cairo. Israel se muestra dispuesto a una tregua indefinida, pero en Hamas advierten de que si no hay avances en las negociaciones podrían reanudar el conflicto. Nos trasladamos a Jerusalén donde nos acompaña ya José Levi. José, muy buenos días. ¿Cómo se están desarrollando estas negociaciones en Egipto?
Hola Carlos, buenos días. Ayer, antes de ayer, hablábamos de una cuenta progresiva. Conforme pasaban las horas, veíamos que se iba consolidando esta tregua. Ahora la cuenta es regresiva. Existe el temor de qué es lo que puede pasar mañana después de las 8 de la mañana local, cuando ya no esté esta tregua en vigor. Entonces vemos que por un lado se intenta extender ese plazo y por otro se intenta ver si es posible realmente llegar a algún tipo de entendimiento entre Israel y los palestinos, donde están precisamente los miembros del movimiento Hamas, para solucionar a largo plazo el problema, el gran dolor que existe en el interior de Gaza. Entonces, los palestinos llaman a levantar el bloqueo a esa franja de tierra. Los israelíes, de su parte, lo que piden es seguridad, sin proyectiles, sin túneles de ataque que amenacen a su población. Y entonces, sobre ese tema es que son las negociaciones. Según sabemos de fuentes palestinas, ha habido avances hasta ahora. Esto es relativamente optimista, pero junto a esto todavía no hay ningún tipo de acuerdo concreto. Esto mientras el sufrimiento en el interior de Gaza es enorme. Hay que tener en cuenta, Carlos, que más de 60.000 palestinos, o sea, cerca del 4% de la población de Gaza, está ya sin hogares, o sea, sus casas fueron destruidas durante el conflicto, y también hay un gran número de problemas humanitarios. Pudimos hablar precisamente sobre este tema con Cecilia Goin, que es la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Escuchemos. Bueno, la realidad es que hace un poquito más de un día un cese del fuego. La gente, el 1.800.000 personas que viven hoy día en Gaza, salieron muy temerosos al principio porque pensaban que el cese del fuego iba a terminar en cualquier momento. En algunos casos, viendo cuál es el resultado de cómo están sus casas. Hay más de 50.000 personas que hoy no tienen dónde vivir. Hay alrededor de 8.000 casas parcialmente o totalmente destruidas. De todas maneras, han vuelto a sus refugios, quieren seguir durmiendo ahí, en las escuelas o en las casas de sus amigos o parientes, porque no se sabe si cuando el cese de hostilidades termine, el fuego comenzará, los bombardeos van a comenzar. La situación es crítica, la situación en cuanto a número de heridos, que ya pasaron los 10.000, 2.000 muertos, y además la infraestructura que está severamente dañada, el agua y saneamiento y la electricidad. ¿Cómo se puede intentar solucionar esos problemas, al menos temporalmente? Electricidad, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la única planta de energía eléctrica lamentablemente le fue bombardeada la semana pasada. Lo que está haciendo la Cruz Roja con los técnicos palestinos de electricidad es coordinando con las autoridades israelíes para poder conectar. Hay 10 líneas eléctricas que brindan electricidad adentro de la franja de Gaza. ¿Israelíes? Sí. La electricidad viene de Israel y de Egipto para completar ese 70% de energía eléctrica que se necesita. Con los bombardeos, cada vez que la arreglaban, que tardan como 5 días en arreglar, pero a su vez estas líneas pueden brindar luz a más de 500.000 de personas. Por los bombardeos, al día siguiente se volvían a inutilizar. Entonces, ahora que las cosas están tranquilas, se vuelve a coordinar y están los técnicos locales, están tratando de arreglar para brindar electricidad a la mayor cantidad de gente posible. Pero de todas maneras, la situación va a llevar tiempo, no se va a arreglar en una semana. ¿Existe el peligro de epidemias ahora, un peligro real? Sí, porque hay problemas con el abastecimiento de agua y además el agua y saneamiento. Hay muchas cañerías que están rotas debido a los bombardeos, así que lo que están tratando de hacer la Cruz Roja junto con la Media Luna Roja es traer agua y tratar de arreglar las centrales de agua que están en diferentes partes de la franja, para que la gente, si no tiene agua en su casa, se pueda acercar a algún punto para poder obtener agua, tomarla y para poder utilizarla para limpiar los enseres de la cocina. Y ahora, cuando cada lado responsabiliza al otro de las víctimas civiles, tenemos estas imágenes de una televisión francesa donde se culpa a las milicias de lanzar los proyectiles desde zonas civiles. Entonces, este es un tema central cuando se aborda este tema. Junto a esto, la versión palestina es que no saben exactamente dónde se grabó algo así, si realmente era, por ejemplo, al lado de una bandera de las Naciones Unidas, en un edificio bajo el control de este organismo internacional, o si era en otras zonas. En cualquier caso, ellos dicen que aquí se trataría de excepciones que no indicarían lo que era la regla. Carlos.
José, gracias, muy amable. José Levi en vivo con nosotros desde Jerusalén. Este conflicto entre Israel y Hamás continúa en punto muerto en estos momentos porque por tercera mañana consecutiva sigue la calma en la frontera entre Israel y Gaza, pero la tensión, por supuesto, sigue latente. Faltan menos de, creo que son 19 horas para que finalice la tregua auspiciada por Egipto y precisamente esto es lo que sabemos sobre la situación. Las negociaciones para ponerle fin al conflicto continúan en el Cairo. Israel se muestra dispuesto a una tregua indefinida, pero en Hamás advierten de que si no hay avance... So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions. Mr. Gray will see you now. What was he like? He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work? What about you? I'd like to know more about you. There's really not much to know about me. Look at me. I am. To what do you owe your success? I exercise control in all things, Miss Steele. It must be really boring. I'm incapable of leaving you alone. Then don't. I had a rough start in life. You should steer clear of me. I don't do romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Erika Olman Safir forma parte de un equipo de 25 laboratorios en 7 países que crearon el suero que han tomado ambos pacientes estadounidenses y por el momento el medicamento parece estar funcionando. No se conocía de la existencia del fármaco hasta ahora. Ni siquiera se iba a ensayar con seres humanos hasta el 2015. ¿Tenía alguna reserva antes de este brote sobre sus ensayos en seres humanos? Pensé que funcionaría. Yo misma lo tomaría, pero sé lo que es y me he pasado la vida estudiando el virus del ébola. Safir dice que los anticuerpos funcionan adhiriéndose al virus o a la célula infectada. Este es un modelo que hemos armado de la proteína sobre la superficie del virus, de color verde y blanco. El anticuerpo es el amarillo. Esta es la molécula que usa el virus para adherirse a la célula humana e insertarse en ella. El anticuerpo se adhiere y hace una de dos cosas. Uno de los anticuerpos que contiene el medicamento ZMapp alerta al sistema inmunológico de la presencia de la infección. Los otros dos se adhieren a la base de esta molécula y evitan que funcione. Una razón por la que toma tanto tiempo preparar la dosis es la necesidad de recrear los anticuerpos, algo que los científicos han logrado hacer a un bajo costo con plantas de tabaco. Remojan centenares de plantas de tabaco en una solución genética. Las plantas reciben el virus y empiezan el proceso de infección viral, durante el cual se llenan de anticuerpos monoclonales. Al ponerse amarillas las plantas porque está muriendo de la infección viral, es cuando el personal de Kentucky cosecha las hojas. Después de separar los anticuerpos con un proceso de varios pasos, los 3 anticuerpos deseados se combinan para preparar el suelo que recibieron los estadounidenses, el Dr. Ken Bradley y Nancy Whitball, que se llama CMAT.
Se ve muy prometedor y alentador y sin duda es una razón para seguir adelante con estos estudios. La doctora Safir dice que los ojos se le llenaron de lágrimas cuando vio al doctor Bradley salir por sí mismo de la ambulancia y caminar por su cuenta al hospital. Eso le da la confianza de que este medicamento está funcionando. Pero como estos son los primeros pacientes que prueban esta nueva droga, se necesitan más ensayos y estudios y más información para perfeccionarla y así más personas puedan beneficiarse y salvar sus vidas. Stephanie Allen, CNN, La Joya, California. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Comenzamos. Un hundimiento en la carretera Petare-Santa Lucía afecta el tránsito automotor. La ruptura en la vía amenaza con terminar de ceder y dejar incomunicados a los habitantes del sector Buenavista a la altura del kilómetro 20. Entre tanto, en Zulia se registró una fractura en un tramo de la carretera Lara Zulia a la altura del sector El Corozo. La fractura ocasionó la interrupción del paso de vehículos. Al menos 4 tramos presentan socavamiento tras fuertes lluvias que han caído. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEP, informó que debido a una onda tropical sobre el oriente del país se genera nubosidad y precipitaciones dispersas en el territorio nacional. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó este jueves la lista remitida a Cencoex de empresas que están señaladas en investigaciones penales en el Ministerio Público por malversar los dólares preferenciales. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Sandra González, informó que registraron para el mes de julio una reducción de 59% en venta de boletería internacional y 29% en boletería nacional. A propósito de esto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que si el gobierno venezolano no salda sus deudas con las aerolíneas, el país quedará desconectado del mundo. Hoy serán presentados ante el Tribunal Primero de Control los 4 presuntos homicidas de la modelo y estudiante Ángela Medina, cuyo cadáver fue hallado en la carretera Vieja Barquisimeto-Yaritagua, en el estado Lara. El cadáver de un hombre tiroteado fue localizado esta mañana a un extremo de la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas. En el estado Bolívar, los conductores implicados en el choque ocurrido el pasado martes entre una camioneta pick-up y un vehículo Ford Fiesta serán presentados este jueves ante tribunales. A la investidura del presidente colombiano Juan Manuel Santos, prevista para esta tarde, congregó en Bogotá a más de 12 jefes de Estado y al rey de España, Juan Carlos I. El gobierno de Liberia declaró estado de emergencia por la epidemia de ébola que causó en ese país la muerte de 280 personas. Los galardones continúan recorriendo el territorio nacional y en esta oportunidad el Estado portuguesa es la entidad que reconoce a Noticiero Venevisión y a la organización premio el trabajo de nuestra gerente de información Sol Vargas como ejecutiva de televisión del año y a nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho como corresponsal de televisión del año en Venezuela. Y es momento de conocer las buenas noticias del deporte con Jesús Marín. Buenos días. Hola, amigos, un placer saludarle. Bueno, en los deportes veremos que Pablo Sandoval y Carlos González conectaron jonrones en la jornada de este día miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. También les contaremos que este miércoles fue presentada la temporada 2014-2015 del fútbol venezolano. Todos los detalles los tendremos en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, buen día para todos. Norelis Rodríguez es la inspiración de Ricardo Arjona, mientras que George Clooney está cada vez más lejos de la soltería. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Y los veremos en minutos, Mick Bellis, en la emisión meridiana. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Trabajadores y trabajadoras de la empresa ensambladora de motos Vera en el estado de Aragua permanecieron este miércoles a las afueras de la gobernación para pedir diálogo sobre las divisas que aún no han sido otorgadas a la empresa. Temen quedarse sin empleo, puesto que la empresa ha bajado los niveles de producción. Nosotros nos aborcamos a la calle por la cuestión de que la empresa nos dio un pliego al Ministerio de Trabajo porque el 50% iba a ser reducido el personal hacia la calle. Nosotros nos aborcamos a la calle fue por esto. El contrato colectivo también lo iba a mejorar, Zetatic, toda evolución, todo.
Entonces nos volcamos a la calle pidiéndole al presidente Maduro, por favor, que nos dé la divisa. Pidieron al Ejecutivo Regional que eleve el caso hasta el Gobierno Nacional para que haya una pronta respuesta sobre el caso, que mantiene en vilo a más de 700 trabajadores. Tenemos 2 meses y medio esperando las divisas, ya que tenemos un canal de atención el cual la moto llega de China, luego pasa por un proceso. Este proceso dura aproximadamente 3 meses y ese es el verdadero detalle, ya que si la moto no la tenemos aquí en 3 meses, inmediatamente la planta tendrá que cerrar su puerta. Sostuvieron que de no obtener respuesta se mantendrán en las calles de forma pacífica, hasta tanto sean otorgadas las divisas correspondientes. La posible salida de Grecia del euro y su vuelta. Manténgase informado las 24 horas con Mundo Noticias. La información